Como lo prometido es deuda, ya estamos de regreso con la mesa de análisis con Patricio Zuni y Juan Carlos Puebla, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buen día. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Elena. Buenos días, Pati. Buenos días, Pati. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues iniciamos de lleno con la mesa de análisis y el tema que ha generado muchísima polémica a través de redes sociales, comentarios en contra, comentarios a favor, bastantes opiniones encontradas sobre el caso de la exgobernadora Claudia Pavlovich, que pues fue designada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores como posible embajadora de México en Barcelona. Empiezo contigo, Pati. Es cónsul, ¿no? Es cónsul es embajadora. No, es cónsul, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, bueno, ahorita es cónsul, según yo. Bueno, yo tenía entendido que era cónsul porque Quirino Ordaz es quien está para embajador de España, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces es cónsul. Es cónsul. Okay, Ajá, sí, bueno, es el rango más alto que hay en Barcelona, ¿no? Una de las mejores ciudades para irse, ¿no? Bueno, yo creo que pues es un tema muy interesante, sobre todo porque no solamente el tema de Claudia, ¿no? Si hacemos un conteo en la lista de pues las personas que están, pues son varios priistas, hay alguna polémica ahí también con Pedro, el historiador que fue denunciado por Me Too, maestro creo que incluso en el ITAM, y de la UNAM, y bueno, y el argumento que utilizan pues para pues como justificar el hecho de que pues los puedan poner ahí, pues es que no hay denuncias, y lamentablemente es cierto. Y eso es lo que yo veo todavía un poquito más así, pues alarmante o urgente, que digo, nosotros como sonorenses, pues por supuesto que es indignante, nosotros que vivimos estos 6 años pues de corrupción, de abandono, digo, estamos viendo ahorita, yo creo, cómo recibió el gobernador el Estado, de hecho trizas, las finanzas desorbitadas, o sea, y realmente yo creo que para todos y todos no creo que haya, pues habrá gente obviamente muy cercana a ella que la estará defendiendo, sin embargo yo creo que el sentir general de la población es negativo, he visto mucho, pues fue algo así como incendiario el día desde ayer, todavía incluso hoy, y pues el lunes que fue el día que se anunció, que ya lo sabíamos, simplemente hacía falta la oficialización. Y pues deja muchas dudas, cuál es el motivo, yo veo mucho un rompimiento incluso dentro del mismo PRI, que eso es una situación que me pareció muy interesante, que dentro pues ya sabemos que en el PRI hay un sinfín de grupos, pero hay 2 grupos ahorita que están pues confrontados en unos que la felicitan, que la reconocen, y pues aquellos muy allegados, ¿no? Como pues, claro, como ya sabemos, pues la mayoría quiénes son, que incluso se han posicionado, y tenemos otro grupo pues más cercano, podríamos decir, al otro grupo de poder en el nivel local, que serían pues los que estaban más allegados, por ejemplo, a Borrego Gándara y a todos estos, que al final del día eran 2 grupos separados, y que están criticando pues todo, incluso fue pues casi amenazada por el mismo presidente del partido, de que si aceptaba pues que le iban a correr del PRI, pues yo diría como, pues, ¿y eso qué, no? O sea, yo creo que ella no tiene ningún interés, y ella lo dijo en algún momento, no tiene ningún interés pues de continuar la vida pública, yo creo que ni cómo, ¿no? O sea, no, y es que ya logró lo más alto que podía lograr en su partido, que es ser gobernadora. Incluso fue senadora, pues, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Ni modo que fuera que presidenta, pues claro que no, o sea, ya estaría muy, muy ridículo, y ella misma lo mencionó siendo, incluso creo que no sé, en campaña o siendo ya gobernadora, mencionaba que ella lo que ella quería hacer era estar en servicio público exterior. Y digo, pues se le está cumpliendo, todavía falta que lo ratifique el Senado, y todavía falta que España acepte. Incluso que ella acepte. Que ella acepte, que es lo que ahorita yo creo que todos estamos esperando, pues en medios han estado intentando comunicar, mismos integrantes del partido han estado intentando comunicarse con ella, y pues así como los 6 años de gobierno, ¿no? Nadando de muertito y callada, ¿no? O sea, sin hacer actos de aparición, sin decir nada, pero pues me parece muy interesante, yo creo que también el tema del rompimiento que se está dando dentro del PRI, ya, o sea, o consolidando, o por lo menos ya exteriorizando sobre estos encuentros ideológicos, porque pues le atribuyen que no creo que sea el tema
que le atribuyan que por eso ganó el actual gobernador. Claro que no. Ganó por 17 puntos. Exactamente, de o sea, esa negociación ni siquiera la necesitaba. O sea, no era necesaria. Y incluso muchos mismos, o sea, del partido lo han mencionado, han dicho que no sean ridículos, ¿no? O sea, Sí, he visto, totalmente. no sean ridículos, no hay manera en la que eso, o sea, ese fue el acuerdo o sea, y ustedes perdieron por eso, claro pues, que ¿no? no. Dicen. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo en el PRI local y yo creo que pues, habrá que darle ese seguimiento. Totalmente. Y por otra parte, lo que está pasando con algunos personajes del Partido Acción Nacional, que yo creo que en este caso son los más molestos, porque como muchos fueron perseguidos después del gobierno de Guillermo Padres por miembros del gabinete de Claudia Pavlovich, y en ese caso, pues hay muchas personas que están buscando la venganza, la revancha, y ya pues, digamos que con este blindaje que se le otorga a Claudia Pavlovich, más hay que decirlo, no a su gabinete. No a su gabinete, No a su definitivamente. gabinete. Y hay muchas personas que cometieron actos de corrupción que están en investigación, porque todavía no hay ninguna carpeta de investigación abierta que sepamos, legal, ¿no? Sí, sí, para sí. nadie, sí. Exacto. Termino contigo, Juan Carlos, ¿cómo ves este tema? Yo creo que lo que es como lo que siempre se ha hecho en la política mexicana con la diplomacia, y eso es lo que más me molesta, que la diplomacia desde el principio del siglo XX, la diplomacia es una cara para que ciertos actores políticos más relevantes, sobre todo a nivel federal, lo manejen como premio y castigo, ¿no? Oye, el político incómodo que hacían, pienso en los 20, pues vete de cónsul a tal ciudad en Brasil. Oye, el político que está en problemas. Entonces, la política mexicana, cuando se maneja de premio y castigo, y el dedazo, ¿no? Que es no solo el dedazo presidencial, sino también en este sentido de seleccionar a quienes mandar sin ninguna razón fuerte, ¿no? O sea, el presidente López Obrador, cuando lo anuncia, pues nunca dice una razón de por qué Claudia Pavlovich en Barcelona. En realidad dijo que era la pluralidad de ideas y de corrientes. Por eso, pero el punto es que en pluralidad de ideas y de corrientes yo veo a Aiza, que es priista, a Claudia Pavlovich, que es priista, a Pedro Salmerón, con acusaciones. No veo una estrategia real de decir, pues mira, tanto porcentaje los vamos a mandar a estos lugares porque piensan de esta manera, tantos de estos, tantos. Y no es culpa de López Obrador, siempre se ha hecho así en México, o sea, siempre. No hay. Pocas veces se ha escogido diplomáticamente a alguien por una verdadera estrategia, ¿no? De política exterior o internacional. Ha habido veces, efectivamente, porque hay ciertas circunstancias, ciertos países, en el caso de España en concreto, ya el tema de embajadores es más complejo por las últimas relaciones, no han estado mal, pero ha habido problemas, ¿no? Por decirlo de una forma, con ciertas declaraciones, ¿no? Que la tomaron a mal los reyes de España. Pero fuera de eso, el problema que tengo en el país y en la política exterior mexicana es que se basa en el premio y en el castigo, ¿no? Y me parece que lo más preocupante es que la justicia, si simplemente hay cuestionamiento, independiente de que no haya denuncia, pues dejas, ¿para qué hacerte tanta polémica y dejas un poco parado ese planteamiento, ¿no? Tanto de Pedro Salmerón, que es más escándalo, me parece, ese personaje, y luego pues Claudia Pavlovich, pues hay señalamientos, hay toda una corriente. Entonces, ¿dónde queda de alguna forma algo que llamaban ciertos teóricos políticos como John Rawls, que me parece interesante pensar así, el velo de la ignorancia? O sea, que eso es tomar decisiones sin importar el cargo en el momento ni saber a futuro qué va a pasar, ¿no? En ese sentido, sin el premio y castigo, sino porque justamente tiene un perfil para una carrera diplomática pues interesante, ¿no? O tienes interés, tiene estudios en relaciones internacionales bastante profundos, ha estado en distintos congresos internacionales, se ha perfilado hacia allá, ¿no? Dejando de lado el partidismo, ¿no? Que eso López Obrador lo dice, oigan, ¿por qué se enojan los priistas si va a representar a México? Esto va por encima del partido. Pues sí, ¿por qué siempre tienen que ser de partidos para empezar, ¿no? Con tanta polémica. Totalmente. Y ahí es donde creo que sí me preocupa que siga en México la politiquería de premio y castigo. O sea, te premio, te castigo a través de estos puestos, pues podemos decir muy nice, ¿no? Así muy rimbombantes, ¿no? Mucho lujo, ¿no? Cónsul. Y bastante remunerados también. también. Y luego tienes un tipo de fuero, ¿no? ¿Quién se va a atrever a abrir una investigación en contra de un cónsul? Porque claro, te metes en un lío en Barcelona, oye, me mandaste a mí aquí, el mismo caso de Pedro Salmerón, o sea, oye, me mandaste aquí a mí un tipo con dudas, o con una dudosa procedencia legal,
en ciertas cuestiones o cuestionamientos legales, ¿no? Que yo no estoy diciendo que Claudio Pavlovich sea culpable completamente, como ustedes decían, pues el gabinete. Ni pero Salmerón tiene denuncias en su contra legales. Pero pues si está tan cargada la cuestión, pues llevar esto a tanta polémica, de alguna forma los premias, porque son dos, no los quiero meter en el mismo cajón. Hablando de Claudio Pavlovich, es un personaje en este momento con señalamientos, su gobierno, ¿no? Sí. Y de esa forma ya las liberas, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y Pedro Salmerón, que es otro boleto, tiene señalamientos, ¿no? Que no haya denuncia legal, pero lo liberas de alguna forma, lo proteges, lo blindas, ¿no? Entonces, eso creo que hay que cambiar la política mexicana, y me quedo como, pues, con cómo se titula la columna del, pues, que es muy chistoso, Catón, ¿no? Que es de política y cosas peores, ¿no? Pues eso es, al final, ¿no? Eso es esta situación, así es la política, y de estas cosas, y cosas peores también, ¿no? Y así es esta realidad, ¿no? Y podremos estar o no de acuerdo con estos nombramientos que hizo el presidente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pues es una decisión que ya se tomó, y también hay que ver el punto de vista de la oposición, que ahorita están en un tenor de, a ver, todo lo que diga el presidente está mal. Entonces no sabemos, como dijiste ahorita, no podemos saber el futuro realmente. Entonces no sabemos cómo se van a desempeñar. Esperemos que por el bien de las y los mexicanos pues les vaya bien, ya que les dieron pues esta encomienda. Vamos a ver qué es lo que sigue a través del Senado y a través de si aceptan primeramente pues estos personajes. Otro tema interesante que está ocurriendo a nivel nacional es justamente la revocación de mandato, que ya será una realidad. El INE validó el 100% de las firmas requeridas, y para hablar de ese tema, Pati, voy contigo. Pues de hecho, justo ayer estaba leyendo acerca de este tema, y ya salieron pues integrantes del Consejo del INE pues a hablar acerca de lo que sigue, ¿no? Que eso es ahorita, fue incluso más del 100% lo que recibieron y que se validó. Entonces la revocación de mandato va, o sea, bueno, la consulta de revocación de mandato va. Entonces, ahorita lo que estaban comentando, el siguiente paso va a ser una verificación de los domicilios de van a hacer van a determinar una muestra en cada entidad, y van a hacer una verificación de domicilios de los registrados, ¿no? Van a hacer esta verificación como para ver pues que de la cantidad de la muestra que van a generar, es un término estadístico, para determinar pues cuántas de estas firmas realmente pues habitan en estos domicilios según su INE, ¿no? Que yo lo veo pues muchas veces también lo hicieron incluso para el ejercicio pasado. Sin embargo, pues el objetivo es pues seguir poniéndole trabas. ¿Por qué? Porque siguen negociando el tema del presupuesto. No se ha descartado, incluso la consejera Carla Humphrey declaró ayer pues que era necesario incrementar el presupuesto, que se requería más dinero, pero pues que estaban haciendo las modificaciones necesarias para pues lograrlo en caso de no alcanzar el presupuesto que requieren. Van a hacer cierto tipo de, van a creo que organizarse con los organismos gubernamentales locales, para pues no tener que ellos poner todo de su parte, y de esta manera van a reducir el presupuesto del ejercicio, y pues porque al final del día lo tienen que hacer y tienen que cumplir con lo que dictó el Supremo Tribunal de Justicia, tienen que cumplirlo. Y pues no hay necesidad de seguir poniendo trabas. El tema presupuestal ya se descartó que sea un impedimento, un obstáculo. Tienen que hacerlo, y pues ahorita están haciendo este ejercicio. Vamos a ver pues cómo también ayer se reunieron la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Gobernación con el INE, porque pues también hay elecciones, y pues para ver los temas de la seguridad en elecciones, para tanto revocación de mandato como para elecciones electorales, ¿no? Pues para seguir con el tema, vamos contigo, Juan Carlos. Pues efectivamente lo que sigue es hacer una validación, que es agarran ciertas muestras aleatorias de las firmas y comprueban corroboran que los datos sean correctos, ¿no? De la gente que firmó, y si tanto porcentaje es correcto, pues se puede llegar al total de que todas las firmas son válidas y no tendría que repetirse el proceso. Eso se hace siempre, ¿no? Es una cuestión de estadística, como bien dijo Pati. Y hablando sobre el problema del presupuesto, pues el as bajo la manga, por así decirlo, del INE, que no es tan bajo la manga, es esperar que la Secretaría de Hacienda sí les dé más presupuesto, y en esas discusiones están para poder por lo menos, creo que 1.600 millones más piden, o sea, casi el doble de lo que tienen, piden para terminar más o menos de poder hacer
esta consulta esta revocación de mandato según lo que estipula en teoría los como filtros, ¿no? La ley, que a algunos les parece muy cara, que hay nuevas tecnologías, que hay que adaptarse, que hay que salir un poquito de la, pues no sé, ¿no? De ser cuadrado, ¿no? Es que así dice y necesitamos tanto dinero. Entonces ahí es donde va a estar el tema interesante, porque yo creo que al final la Secretaría de Hacienda va a aceptar una cantidad menor a lo que está pidiendo el INE y de alguna forma ya estuvo dañada la relación, porque lo que les dijeron ciertos titulares, tanto el gobierno federal, es bájense los sueldos, y es cuando empezó el estira y afloja de, oye, ¿por qué va a quedar mal parado el INE? Ya quedó, lo enfrentó mal el problema, y lo que hay que pedirle es que haga bien la revocación, que es un ejercicio, repito, pues democrático, muy interesante, que me parece muy bueno que la gente aprenda a educarlas en la participación democrática, ¿no? Y que la gente aprenda a ir y a votar en este tipo de pues más que eventos, pues de realidades, ¿no? Que ligan a la ley al final, ¿no? Eso es lo que logra que esté el 3% de la lista nominal haya firmado por ella, ¿no? Que sí vincula la ley y es una forma de alzar la voz, ¿no? Y claro, ir educando a la gente, ¿no? Claro, y sobre todo que a la gente sí le interesa participar, ¿eh? A la gente sí le interesa que se sepa su opinión, sí le interesa tener una mejor democracia, y en ese sentido, pues la revocación de mandato va en eso, porque se habla del presidente, es que el presidente está aferrado con la revocación de mandato. A ver, ¿cómo un presidente se va a aferrar en ese tema donde literalmente lo pueden sacar del puesto? A ver, ¿qué otro presidente se había arriesgado a que lo quiten de su puesto? Hasta ahorita ninguno. Dicen, se confía en su aprobación. Claro que se confía en su aprobación, pues si ganó por una mayoría abrumadora, y en ese sentido, pues ya estamos trabajando en distintos mecanismos para que pueda funcionar de una manera mejor la democracia, y en ese sentido, pues el INE parecen payasos, la verdad, tratando de ponerse en contra de esta revocación de mandato, en lugar de incluso ser un poco más creativos y decir, ok, no nos alcanza el dinero a lo mejor para las papeletas, pero nos puede alcanzar para, no sé, meter algún software y hacerlo de manera digital y blindarlo. O sea, ahorita hay hackers de punta, con un nivel impresionante. Puedes hacer eso e incluso ayudas a que las personas participen sin necesidad de salir de casa, que esto pues ayudaría al grueso de la población. Sabemos que hay temas muy marginadas en México, y a esa zona sí se puede llevar, digamos como que de forma análoga este tipo de revocación, ¿no? Yo voy a dar una opinión poco popular, pero a mí me gustó el conflicto por lo siguiente. Hay una institución, independiente de si Lorenzo Córdoba es demasiado protagonista y lo ha hecho mal, hay una institución descentralizada que a veces pone trabas, y hay un gobierno federal que da sus razones y busca impulsar algo para el pueblo y tal. Entonces, de alguna forma, viéndolo fuera de la situación que es México o el contexto, eso es una democracia de check and balance, ¿no? O sea, que puede haber opiniones encontradas, puede haber ese pluralismo, tenga el presidente del INE la confianza de salir a decir, nos guste o no, y que no le parece por esto, tenga el Tribunal Electoral, ¿no? Que funcione y diga, no, pues sí va. Todo eso, dices, bueno, comprueba que hay instituciones de algunas autónomas y que es parte de cualquier democracia, y que no nos dejemos llevar por el estómago de, es que me cae mal, ver que así son las democracias. Sí, o sea, esto es muy común en Inglaterra, ¿no? Lo parlamentario, ver se agarran del chongo prácticamente, sí. Y con muchas razones, ¿no? Es por el sentimiento de descalificar al grupo, sino con razones. Es argumentativo, es una discusión que al final del día, de hecho lo platicaba ayer con una amiga, le decía, a mí lo que me gusta, o sea, de la dinámica que se está generando, por lo menos en el tema del INE, lamentablemente no sucede en el tema partidario, o sea, con la oposición ahorita en los partidos es inexistente, lo cual pues de alguna manera genera como que, o sea, la política, o sea, ahorita así como, pues no hay una oposición real, y en este caso pues esta institución se está oponiendo a llevar a cabo, que al final del día pues es cierto, son responsabilidades que por mucho tiempo la verdad es que han ignorado, y específicamente en el tema de fomentar la participación ciudadana en México, en los estados, incluso en las localidades, en los pueblos, en los ranchos. Hay una falta de promoción a la participación, y yo me acuerdo el año antepasado me tocó participar con el IE, y yo les comentaba, hicieron un foro juvenil de 3 horas, y yo les comento, a ver, si este ejercicio se supone que está fomentando o está queriendo promover la participación juvenil en la democracia, en la política, ¿cómo le van a hacer para hacer que estas 3 horas le lleguen a la gente? ¿Quién se va a poner a escuchar
una plática, una discusión, era una mesa de debate de 3 horas. Yo creo que ni siquiera la misma gente que le gusta. Hay muchas maneras en las que podemos llegarle a la gente, necesitamos innovar y al Instituto Electoral le corresponde esta innovación, necesitan actualizarse. Sí, será pues de las más caras y de las más complejas, pero no ha habido cambios sustanciales en las metodologías, claro. No ha habido cambios sustanciales desde hace más de 10 años, o sea, desde hace más que el problema es que parte por el contexto mexicano de la desconfianza. Entonces, ¿cómo hacemos más candados para que un posible fraude? Pero yo creo que si no tomas como aliado que pues se ha hecho una cultura democrática en México, que como dices, ya van tantos años con elecciones funcionales, que ya ha habido transiciones de gobierno de distintos partidos en distintas ocasiones, ¿no? 2000, luego otra vez el PRI, luego Morena. Si no vas tomando eso y la gente ya está más educada, hay que un poco plantear de nueva forma, no de la desconfianza total, las elecciones, ¿no? Que eso teniendo el mismo cuidado, pues, pero sin tener miedo a, ¿no? Porque antes el miedo a está si no vamos y como que existe ese miedo de fraude electoral, no, espérate. Incluso algo tan básico como cambiar de proveedores, o sea, la verdad es inconcebible que una papeleta por ciudadano nos cueste cerca de 300 pesos. Oye, pues es que la hoja de qué es. Y además la facilidad con la que se las roban, claro, o sea, con la facilidad con la que las duplican, las falsifican. Entonces, realmente, ¿dónde está la seguridad en las elecciones? Digo, lo que sí está cañón es, pensando en Estados Unidos, lo que pasó entre Biden y Trump, con el postal, las oficinas postales, que depende mucho del estado, como sin tener un instituto central que coordine todo, la incertidumbre que generó, eso sí le agradezco al INE, que al final hay un responsable directo que es el INE. En el caso del gobierno de Estados Unidos, el estado pues es... Se lo ocupaban al post office, ¿no? Al post office, ¿no? Sí, y aquí pues puedes ir y el INE hay un tribunal electoral. Eso sí agradezco que sea un instituto en concreto que tenga esa función, ¿no? Que no dependa de los estados, ¿no? Así es, pero pues todo es perfectible. Por último, tocamos rápidamente el tema de pues la diputada federal Salma Luébano, mujer trans, que se rapó para denunciar un discurso transfóbico de parte de Gabriel Cuadri, este polémico diputado federal del Partido Acción Nacional. Voy contigo, Pati. Bueno, yo creo que pues para pues dar un poquito de contexto, ¿no? a la audiencia, pues la diputada se rapa, pues el motivo de raparse es como para esto mismo, ¿no? Llamar la atención, generar, o sea, hacer algo que salga en medios, que los medios pues sí respondieron, hubo una respuesta, pues incluso lo corrieron de CNN en español por estos declaraciones, que las declaraciones pues fueron de prácticamente pues les dijo a las personas trans que eran hombres vestidos de mujeres, ¿no? Ajá. Y que empezó a hablar también acerca de los que no tenían derecho a participar en eventos en los deportes, siendo personas trans, que tampoco del tema de los baños, muy retrógrado, muy violento las declaraciones. Yo creo que pues este personaje la verdad ha caído, como mencionamos ahorita, en lo ridículo, en lo obsceno, en lo grosero, y pues me hace preguntarme como pues esta es la clase de representantes que tenemos en el Congreso por parte de la oposición, porque no ha sido la primera vez que hagan comentarios de ese tipo. Aquí incluso en Sonora sucedió cuando se votó el tema del matrimonio igualitario, declaraciones, sinceramente, pues que lastiman al final del día, sobre todo, y yo creo que cualquier persona que sea un poco empática puede entender esta invisibilización que se está generando. Está queriendo regresar pues a no reconocer a las personas trans, sobre todo en México, que somos uno de los países con más asesinatos de odio hacia las personas trans. Tenemos aproximadamente 65 desde el 2020. En el 2020 se registraron 43 y de 2020 a 2021 tenemos 65 asesinatos registrados, ¿no? Porque esa es otra cosa. Esas son las cifras. Esas son las cifras registradas, porque por mucho tiempo, y recientemente, porque por mucho tiempo una de las grandes problemáticas era que como éramos invisibles, no formábamos parte
de las estadísticas, la comunidad LGBT, entonces no éramos reconocidos. Entonces nuestros problemas no eran problemas sociales, no eran reconocidos. Ahora pues obviamente tenemos a la CONAPRED, sin embargo yo creo que hace falta en este tema, pues dice que va a proceder penalmente. Sin embargo, yo creo pues la CONAPRED emitió resoluciones, emitió recomendaciones, pero ellos no son vinculantes. Y eso es lo que a mí me gustaría ver en la CONAPRED, un organismo que las recomendaciones fueran vinculantes. Yo quisiera ver eso para realmente generar sanciones a este personaje, ¿no? Totalmente, y sobre todo que todas y todos pues tenemos el derecho de asumir la identidad y vivir una vida libre como queramos. Juan Carlos, voy contigo. Yo creo que el problema de Gabriel Cuadri en este caso es en concreto no identificar la problemática que han vivido la comunidad LGBT y en concreto más las personas trans con la violencia que se genera, ¿no? Vemos en Centroamérica, ¿no? y en el caso de México, que efectivamente son grupos perseguidos, hay mucho crimen de odio, ¿no? Directo, sí. Y a veces de mismos familiares directos, ¿no? El ACNUR ha trabajado mucho en centros de refugiados, ¿no? De Centroamérica que tienen que irse, pues son perseguidos por eso, por su orientación sexual. Entonces yo creo que Gabriel Cuadri ahí pues se resbala, no entiende la problemática de que una minoría sufra eso, y por otra parte pienso que si no respetamos primero la dignidad de la persona, estamos todos, es una lucha que todos deberíamos tener, ¿no? Que nadie muera por su orientación sexual, eso es lo más básico que puede haber, ¿no? O que todos sean respetados, ¿no? Independientemente del sexo, género. Lo que sí pienso que se equivoca también en que trata de llegar a ese programa y en general a hablar de ese tema como si estuviera hablando en una, no sé, cumbre más intelectual sobre ideología de género o estudios de género, ¿no? Porque es distinto abordarlo desde estudios, ¿no? Quitando un poquito que es muy feo, pero así a veces es la academia, ¿no? Tampoco puede servir toda la ciencia a las causas del pueblo porque saca conclusiones en concreto, porque después cuando tú ves sus declaraciones es lo que pide es que pueda dialogar de ese tema, dando ciertas razones según ciertos estudios, pero se equivoca porque eres diputado federal y tienes que eso verlo hacer en cumbres donde se discuta, ¿no? Los estudios de género, ¿no? Donde puedas dar, oye, hay un estudio que dice que, ¿no? Que esas decisiones son por esto o esto, la gente decide, ¿no? Que le corresponde a la psicología, ¿no? Que le corresponde en otros casos si quiere, porque lo dice, a la biología, es verdad, les puede corresponder ese debate ya en la ala intelectual, por decirlo de una forma, o en otros espacios, ¿no? Que siempre teniendo el respeto a la persona, porque si se insensibiliza el académico, pues pierde al final cierta objetividad, ¿no? Porque también es una realidad las circunstancias subjetivas de quién, eso es el tema de las ciencias sociales y humanas, ¿no? De quién es estudiado, de sobre qué es estudiado, ¿no? Hay personas involucradas. Todo esto solo lo digo porque solo veo un riesgo ante esta cuestión, un riesgo real, ¿no? Que es cuando perdemos de vista que son distintos foros en los que se puede enfrentar este tema, y Cuadri no lo hizo con estudios, eso hay que empezar, pues estás cayendo a lo que cayó él, ¿no? Que es un discurso de odio, ¿no? Pero también sí se debe poder, porque estamos en una democracia, libre mercado de ideas y todo este rollo de planteamiento, discutir eso en ciertos foros, no la persona, ¿no? Sino todo lo que él podría llamarle ahí detrás de la llamada ideología de género o los estudios de género, también tienen derecho gente a estudiar fenómenos, de dónde vienen, ¿no? Y dar conclusiones, ¿no? Claro, pero pues ya pegándonos ahora sí que a la Carta Magna, pues tenemos derecho todas y todos a libre desarrollo de la personalidad, y en ese sentido pues debemos de respetar la diversidad de género, de ideas y demás. Y los derechos no se consultan, eso es un tema también muy importante, que una cosa es el estudiar la teoría, y eso es perfectamente respetable, pero al momento de ver un tema de derechos, los derechos humanos no se pueden consultar ni se ponen a debate. Los derechos vienen de la teoría a veces. Sí, totalmente. Juan Carlos, Pati, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de análisis de este miércoles. Quisiéramos tener más tiempo, sin embargo, pues hasta aquí la dejamos. El próximo miércoles estaremos con más temas en esta misma mesa.